Desde el Centro Mundial de Noticias, ubicado en Cali, en el Teatro Calima, esto es Qué Rico News, el único noticiero donde las malas vibras están canceladas y las noticias vienen cargadas de puro power. ¿Te aburres con los noticieros tóxicos de siempre? Pues aquí no hay espacio para eso. En Qué Rico News hablamos de lo bueno, lo sabroso y lo que realmente transforma. Porque ¿para qué quejarse cuando podemos crecer? Esto es Qué Rico News, el único noticiero que te entrega las noticias sin amargura y con mucho sabor. Comencemos. Estos son los titulares de hoy. Donald Trump anuncia que erradicará las ideas socialistas y progres de la educación norteamericana. Después de 25 años de largas negociaciones, se logró firmar el acuerdo más importante de comercio entre países suramericanos y la Unión Europea, denominado Mercosur. Javier Milei fue elegido como presidente de este importante gremio, el Mercosur. Este fin de semana se hicieron los conciertos más importantes de la historia de Medellín. Fey el Ñeñe llenó estadios 3 veces, 120.000 personas, locura total en la ciudad de Medellín. Karol G estuvo en Medellín este fin de semana y se le vio abriendo 2 restaurantes en la prestigiosa calle Pobrenza. La noticia más importante en estos momentos en el mundo se da en los Estados Unidos en cabeza de Donald Trump. El electo presidente de los Estados Unidos se compromete, se enchuquiza en contra de la cultura woke y dice que no solamente la va a erradicar del sistema educativo estadounidense, sino que va a desmantelar todo el aparato educativo estatal, federal, que está hoy instaurado en los Estados Unidos, con lo cual es una gran noticia. Sin embargo, más o menos es como tu abuelita, yo creo que a Trump le está pasando como cuando tu abuelita trata de entender TikTok, pero no puede hacerlo, pero sí está segura de que no le gusta. La cultura woke es compleja, por eso se llama cultura, ha permeado. Tiene que ver con el concepto que se le enseña a los niños y a los jóvenes sobre el medio ambiente, tiene que ver con la percepción que tenemos sobre la raza y tiene que ver con todo el tema de género, o sea que es un tema complejo. Erradicarlo pues no va a ser tan fácil, pero el presidente Trump lo que quiere es intervenir, y eso sí es lo rescatable, intervenir la gran burocracia y lo quiere entregarle a los estados la responsabilidad, con lo cual es muy bueno porque Estados Unidos es federal y la Florida tiene derecho a elegir qué educación le da a los niños y así sucesivamente todos los estados. Eso lo quiere hacer Donald Trump pero lo más rescatable y lo que sí estamos totalmente de acuerdo es que desmantelen el programa educativo infectado de ideas socialistas que está llevando al traste el pensamiento de los jóvenes y los niños y que hoy está empobreciendo a gran parte de los Estados Unidos con ideas retrógradas que se están metiendo a la educación. Si esto se está dando en Estados Unidos, imagínense lo que se está dando en países latinoamericanos mucho más pobres y mucho más infectados de ideas socialistas que terminan después apoyando a candidatos que destruyen literalmente las democracias y por eso fue exactamente lo que pasó en Venezuela. En Venezuela se fueron infectando la educación, se fue infectando los medios de comunicación, se fue infectando la sociedad, se fue infectando la cultura y cuando entraron ya estaba preparado el terreno y aquellos demócratas y liberales en Venezuela que amaban la democracia como la gran herencia o como el gran tesoro que tenemos que respetar y defender, se durmieron y les arrebataron la democracia. Y hoy tienen un gobierno que se roba las elecciones, un gobierno que no respeta el voto de los ciudadanos y que sometió a un pueblo que está arrodillado recibiendo dávidas del gobierno y un país tan increíble como Venezuela lo exterminó por no ponerle cuidado a lo que Trump quiere ponerle cuidado a los Estados Unidos. Lo que no le pusieron cuidado a los venezolanos, arrebató la democracia en Venezuela y arrebató la democracia en Cuba
y arrebató la democracia en Nicaragua. Y estaban a punto de derrotar la democracia de Argentina. Y están a punto de derrotar la democracia en Colombia. O sea que han avanzado demasiado porque llevan décadas y décadas y décadas enseñándole a los niños y a los jóvenes, a los universitarios, enseñándole que los ricos no son importantes, que el progreso no es importante, que el capitalismo no es importante y que las ideas liberales no son importantes, que lo importante es que el Estado suministre la salud, que el Estado suministre la educación, que el Estado suministre el transporte y también la comida, es decir, que el Estado suministre todo para que todo sea mediocre. Pero eso no se lo dicen a la gente. Y ustedes saben que cuando el Estado empieza a colonizar la productividad y cuando el Estado empieza a meter las narices donde no le toca y cuando el Estado empieza a agarrar la economía para sí mismo, el Estado gana poder, pero la pierde el individuo. Porque cuando el Estado agarra el control de las cosas, pierden los empresarios, perdemos los ciudadanos y gana el gobernante. Porque un país como Colombia, donde se está haciendo una reforma para que el Estado maneje 100% la salud y 100% las pensiones, ¿saben qué es eso? Dejarle el poder al gobernante. Y si fueran gobernantes brillantes, sería perfecto. Pero son mediocres porque alguien elegido por el pueblo rara vez resulta inteligente, decía un gran pensador colombiano. O sea que imagínense el futuro de una nación, el futuro de un pueblo, dejándole a sus gobernantes que administren la salud, sus pensiones y después su comida. Por eso nuestros países se están acabando si nosotros no despertamos y si no le decimos a los jóvenes y a los niños, si no les enseñamos qué es la política, qué es la democracia, qué es la libertad, qué es la economía misma y qué son las ideas liberales que fueron las que hicieron crecer el mundo en los últimos 300 años como nunca antes habían crecido y habían desarrollado los pueblos. Argentina despertó y eligió a Milei como presidente y Milei en un solo año ha llevado la economía por un camino impresionante. Están en 1.2 de inflación en estos momentos, un país como Argentina que tenía una inflación que iba a miles de kilómetros disparada, empobreciendo a la gente gracias a los progresistas que se incrustaron en el Estado argentino y a quienes casi no pudieron sacar y les tocó por fortuna encontrar un héroe como Milei que entrara a derrotar electoralmente, limpiamente, a esta manada de delincuentes que se habían apoderado del Estado argentino y que estaban empobreciendo una nación tan impresionante. A mí me encanta cómo los jóvenes argentinos están enardecidos, están felices con lo que está pasando en Argentina, están dichosos con un presidente inteligente, economista, brillante, que es capaz de transformar la economía y que es capaz de comprometerse y literalmente de inmolarse por su país. Está dispuesto a inmolarse por su país para que Argentina vuelva a ser el país más grande que lo fue algún día. Bien por los argentinos, bien por un pueblo que amamos, por un pueblo que valoramos y por un pueblo que respetamos y por supuesto queremos muchísimo desde Colombia. Otro país, y por eso América Latina, sobre todo América Latina, claro, los Estados Unidos están de fiesta porque derrotaron las ideas socialistas que se están metiendo al Partido Demócrata y que está lleno de subsidios los Estados Unidos. Le han vendido a la población la idea de que es necesario los subsidios para progresar. Por eso estos progresistas le metieron a la gente la idea de que son necesarios los subsidios para progresar. Y los Estados Unidos cada vez más tienen una deuda impresionante, un Estado colapsado que no puede financiarse solamente porque no alcanzan los fondos del innumerable número de subsidios que se han puesto a los ciudadanos. Por eso Estados Unidos está de fiesta, porque eligió a Donald Trump, un hombre de pensamiento liberal, un hombre de pensamiento
de ideas liberales y que apoya el libre mercado. Es demasiado importante apoyar el libre mercado porque el libre mercado son ustedes y yo, somos los ciudadanos creando, pensando, soñando y haciendo realidad nuestros sueños, y eso fortalece las economías. Un país es rico cuando sus ciudadanos son ricos, pero un país es pobre cuando el Estado es rico y los ciudadanos son pobres. De manera que felicitaciones a los estadounidenses porque eligieron un presidente que va a volver a poner en la agenda internacional y de respeto a un país tan importante como los Estados Unidos. Pero también está de celebración El Salvador, que llevamos años celebrando el gran trabajo que un presidente como Nayib Bukele está haciendo, derrotando las pandillas, exigiendo que se cumplan las leyes y encarcelando a los delincuentes para que dejen a los ciudadanos vivir en paz, para que dejen a los ciudadanos progresar y ser felices. Bien por Nayib Bukele, bien por el pueblo salvadoreño que derrotó los políticos mediocres que se habían incrustado también en el Estado y que estaban negociando con la delincuencia. Caso parecido a lo que ocurre en Colombia, y cuánto necesitamos en Colombia que despertemos y que le quitemos de las manos el control del Estado a una delincuencia que se apoderó del Estado y que está a punto de hacernos creer que la democracia no es viable. Pero Colombia tiene una gran esperanza y la juventud colombiana se tiene que despertar, porque nunca imaginamos que hubiéramos llegado a una orilla tan peligrosa como la que estamos llegando en manos de gobiernos tan mediocres para sacar adelante un país como Colombia. De manera que América toda está de fiesta. Los Estados Unidos, El Salvador con Bukele, Argentina con Milei. Cada vez son más los puntos que se juntan para celebrar en América Latina y en América en general. Y nosotros, los ciudadanos, tenemos que unirnos y sentar nuestra participación precisamente para que no volvamos a repetir en América Latina, sobre todo en América Latina, que es tan fácil perder la democracia porque es el bajo nivel cultural de la gran mayoría de nuestros pueblos hace que sea muy fácil engañar a la gente y que sea muy fácil hacerles promesas falsas y que la gente, por pobreza mental, acepta este tipo de promesas. El mismo ejemplo ya lo había dado el presidente Nayib Bukele en El Salvador al corregir de la misma manera la aplicación de esa cultura woke que se había incrustado también en el sistema escolar salvadoreño, y esa corrección ya se está haciendo en El Salvador para impedir que los niños y los jóvenes sean adoctrinados con una corriente filosófica X, que es la que el gobernante de turno quiere imponerle a la sociedad. Eso es ridículo y hay que erradicarlo absolutamente. Eso no se puede hacer porque la educación tiene que ser liberal, tiene que ser transparente, tiene que ser una educación limpia y donde los ciudadanos tengan el derecho a pensar libremente. No puede venir amarrada como si fuera un mandato estatal de la forma. Por eso todo eso de los currículos tienen que corregirse y tienen que tirarlos y permitir que las mismas comunidades decidan cómo quieren que se eduquen sus hijos. De la misma manera, Argentina, al eliminar, por ejemplo, este Ministerio de la Mujer, que era ridículo, habían creado un ministerio para la mujer, una burocracia impresionante, porque como si la mujer necesitara un ministerio para ser reconocida. O sea, es algo absolutamente hello lo que estaban haciendo en Argentina, y Milei destrozó todo eso. Hace poquito, a propósito, un periodista importante de Univisión, creo que es de Univisión, Jorge Ramos, entrevistó a Mario Vargas Llosa, el gran premio Nobel de literatura peruano, y le preguntó sobre esto de la cultura woke y le puso un ejemplo y le decía que en un grupo de personas grande donde habían
mujeres, mayoritariamente hombres, y les decía, le preguntaba que por qué no llamarlas, que se llamaba normalmente nosotros. Y Mario Vargas Llosa le pregunta, ¿y cómo quieren que lo llamen? Y dice, podríamos hablar de todes. Y soltó la carcajada Mario Vargas Llosa, pero así atacado, como si se le estuviera burlando en la cara. Si hay un grupo de mujeres, Sí. 5 o 6 mujeres, y estamos tú y yo, Sí. no decimos todas, decimos todos o nosotros. Claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Pero Y me parece que esa es la actitud correcta de cuando hay algo que están haciendo ridículo. La sociedad no tenemos por qué aceptar estos temas ridículos de los socialistas que quieren volver a la sociedad como ellos les da la pinche gana hacerlo. Y Mario Vargas Llosa fue completamente simbólico cuando se le burla a Jorge Ramos en la cara al hacerle esa pregunta. Y es por eso, porque es ridículo. Ahora mismo, hace poco en España habían nombrado a una ministra, creo que era ministra de la Igualdad, que hablaba así, que todas y que todes y que ellas y que ellas, con un degeneramiento absoluto de la lengua castellana, porque simplemente a estos políticos se les ha ocurrido que esos son los cambios que se tienen que hacer en la sociedad. Y eso hay que hacerlo ver ridículo, eso es lo que hay que hacer ver ridículo, porque nada más ridículo que esas posiciones, nada más ridículo que querer cambiar la sociedad desde la imposición de las mismas palabras, cuando son las palabras las que se tienen que cambiar por la fuerza de la cultura, por la fuerza de los hechos, pero no por la imposición del Estado. Vamos a otras noticias de fama internacional. Karol G, la increíble cantante colombiana, estuvo este fin de semana en Medellín y estuvo con Fey El Ñeñé. A propósito, Fey El Ñeñé se presentó en el estadio de Medellín, en el Atanasio Girardot, y llenó 3 veces, metiendo más de 120.000 personas. A su impresionante concierto. Yo mismo iba a viajar a Medellín, o viajé este fin de semana a Medellín, y no pude encontrar vuelos tan fácilmente porque los aviones estaban atiborrados desde todas partes de Colombia. Son un fenómeno estos dos cantantes colombianos de origen paisa y que han causado pues revolución en el mundo entero. Están este fin de semana y fueron vistos en Provenza inaugurando restaurantes de Karol G, a los cuales los acompañó Fey El Ñeñé, acompañó a la chiquitita Karol G y fueron vistos dándole fotos, besitos y abrazos a todos sus fans en esa apoteósica calle Provenza, que está llena de restaurantes y de sitios pues espectaculares para departir y beber traguito. Y más noticias de Sudamérica. Esta semana se firmó uno de los tratados más importantes y más ambiciosos del libre comercio y de la libertad que se está apoderando de los pueblos de Sudamérica, y nada más ni nada menos que se firmó el Mercosur, el tratado de libre comercio más importante de los últimos 25 años. Después de 25 años de negociaciones se firmó con la Unión Europea un bloque regional que gestionará el libre comercio entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y este tratado beneficiará a más de 780 millones de personas. Es impresionante el impacto que tendrá, pero lo más importante es que fue elegido como presidente de Mercosur al brillante presidente argentino Javier Milei. Y esta es una noticia de destacar precisamente porque los progres, o sea, los presidentes progres, no habían estado de acuerdo con la firma de este impresionante tratado que se acaba de lograr estos últimos días o esta semana entre estos países y la Unión Europea. Por eso es vital y es destacable los vientos de libertad que soplan en América Latina y la resurrección que se está dando de la política en América Latina gracias a
que hay un despertar de las ideas liberales, gracias a que hay un despertar del libre comercio, de la iniciativa privada, del progreso de los individuos emprendiendo y creando riqueza.